Para todos y bienvenidos a su canal Economía Fácil. Hoy hablaremos acerca de los conceptos básicos de los costos y los gastos. Cuando se va a realizar un proyecto de cualquier tipo, se deben tener en cuenta cuáles serán los costos y los gastos de dicho proyecto. Los costos se podrán definir como el valor sacrificado por productos o servicios que se esperan aporten un beneficio futuro a la organización. Según esta definición, se incurre en costos para producir un beneficio. Por esa razón, se concluye que los costos están ligados con los ingresos. Los costos se contabilizan como la salida de dinero que se necesitó para producir un bien o prestar un servicio. Un gasto está asociado con aquellos valores en los que se incurre pero que no son necesarios para la elaboración de productos o para la prestación de un servicio, es decir, son erogaciones relacionadas con la administración, las ventas, la distribución, la financiación, entre otras. Los costos y los gastos se pueden clasificar en 12 categorías de acuerdo con los siguientes criterios: su función, su identificación con el objeto de costos, en el momento del tiempo en el cual hacen referencia, el grado de control que tenga la persona que los gestiona o administra, el comportamiento según el volumen de actividad, su importancia en la toma de decisiones, su capacidad de generar o no movimiento de efectivo, su capacidad de desaparecer o no al ingresar o retirar un producto o un servicio del mercado, su necesidad para la operación básica de la empresa, la calidad de los productos o servicios, la asociación con el valor del inventario y, por último, su relación con el medio ambiente. A continuación se explicará cada una de las clasificaciones anteriormente mencionadas, teniendo en cuenta la importancia de estas clasificaciones en la toma de decisiones en la empresa o en la gestión de proyectos. La primera es de acuerdo con su función. Esta clasificación hace referencia a las funciones desarrolladas dentro del proyecto o de la empresa. Estos se dividen en costos de producción, los cuales están relacionados todos los rubros en los que se incurre para realizar la transformación de las materias primas con la participación de los recursos humanos y técnicos e insumos necesarios para obtener los productos requeridos. Los gastos de distribución y venta son todos los rubros en los que se incurre para almacenar y llevar los productos terminados a los diversos consumidores, utilizando los diversos canales de distribución existentes. En esta categoría se encuentran el transporte, los seguros de la mercancía, las comisiones, los salarios del personal de venta, los gastos de publicidad, entre otros. Los gastos de administración son todos los rubros en los que se incurre para las funciones de la administración de la compañía. En ellas se encuentran erogaciones tales como los costos de la gerencia general y la depreciación de los activos fijos requeridos en dichas funciones. Y por último encontramos los gastos financieros, los cuales están relacionados con los gastos que se pagan por el concepto de intereses o por concepto de comisiones pagadas a sus bancos por los servicios prestados. La segunda clasificación es de acuerdo con su identificación con el objeto de costos. Esta clasificación se divide en dos categorías: costos y gastos directos y costos y gastos indirectos. Los costos y los gastos directos son aquellos en los cuales están relacionados directamente con el producto o con el servicio. Por ejemplo, la materia prima, la mano de obra, y los que no son directos. Estos pueden ser los servicios públicos, por ejemplo, el pago de la energía o del agua. La tercera clasificación es de acuerdo con el momento del tiempo al cual hacen referencia. Esta se divide en dos categorías: son los costos y los gastos reales o históricos y los costos y los gastos predeterminados. Primero, hablaremos de los costos y los gastos reales o históricos. Son aquellos que ocurrieron en el pasado y que no se pueden cambiar. Estos costos permiten a la empresa evaluar su operación y ver el crecimiento que ha tenido la compañía con el paso del tiempo. Los costos y los gastos predeterminados hacen referencia a hechos económicos que no han ocurrido y que fijan los puntos o patrones de referencia con los que evaluar las cifras reales incurridas durante el desarrollo de sus operaciones y su deber ser, o las que fueron predeterminadas. El cuarto aspecto hace referencia al grado de control que tenga quien los gestiona. Esta clasificación es muy importante porque sirve para medir parcialmente el riesgo de una empresa o proyecto. Esta, a su vez, se compone en costos y gastos controlables y costos y gastos no controlables. Los controlables se presentan cuando una persona tiene el pleno control del costo en el largo, mediano y corto plazo. Y los no controlables son aquellos en los que el costo
depende de las variables no controlables por quien administra los costos y los gastos. La quinta clasificación es de acuerdo con el comportamiento según el volumen de actividad. Esta clasificación se divide en tres: los costos y los gastos fijos, los costos y los gastos variables y los costos y los gastos mixtos o semivariables. Los costos y los gastos fijos son aquellos en los que se incurre y se hace de forma constante, independientemente del volumen de producción, por ejemplo, un caso de una empresa manufacturera, o en la cantidad de servicios que presta si es una empresa de servicios. El siguiente son los costos y los gastos variables. Estos son los valores que cambian de acuerdo con el volumen de producción o con la cantidad de servicios que se prestan. Por último, encontramos los costos y los gastos mixtos o semivariables. Estas son erogaciones que tienen el comportamiento de los costos y los gastos fijos y los variables, es decir, es una combinación de las dos categorías. Un gran porcentaje de los recursos comprometidos en las empresas y en los proyectos son clasificados dentro de esta categoría. La sexta clasificación es de acuerdo con su importancia en la toma de las decisiones gerenciales. Esta clasificación se utiliza solamente cuando se va a tomar o definir alternativas para el futuro de la compañía. Esta clasificación se conforma de los gastos relevantes y los irrelevantes. Los relevantes hacen referencia a aquellas cifras que están presentes en ambas alternativas. Estas son las que generan costos y gastos diferenciales en las alternativas. Son claves para la toma de decisión o el diseño de la estrategia. Y las cifras irrelevantes son las que están presentes en las dos alternativas de decisión, pero no importa la decisión que se tome, siempre va a ser el mismo costo, siempre va a ser el mismo valor. La séptima clasificación de los costos es de acuerdo con su capacidad de generar movimiento de efectivo. En esta categoría se implica algunos costos y gastos que requieren salida de efectivo y algunos que no necesariamente requieren salida de efectivo. Entre los no desembolsables se encuentran los costos de oportunidad y los gastos de depreciación y amortización. La octava clasificación es de acuerdo con su capacidad de desaparecer o no al ingresar o retirar un producto o un servicio del mercado. En este caso significa que el costo desaparecerá si se elimina el producto o el servicio que causa este costo. Este punto es muy importante a la hora de tomar la decisión de dejar de producir o prestar un servicio. Los costos y los gastos que no se eliminan con el hecho de dejar de producir o prestar un servicio se conocen como gastos inevitables. Esta es una clasificación muy simple, pero que puede ser muy importante a la hora de tomar una decisión. La novena clasificación es de acuerdo con su necesidad para la operación básica de la empresa. Son costos que se conocen como comprometidos y que se relacionan directamente con el funcionamiento de la compañía. No importa si su actividad tiene poco o mucho volumen, los costos son constantes. La décima clasificación es de acuerdo con la calidad de los productos o servicios. En este caso, son costos que se utilizan para garantizar la calidad de los productos o los servicios que la empresa presta a la comunidad. Se dividen en costos que garantizan la calidad durante la elaboración del producto antes de que éste termine y los costos de fallas internas. Estos se relacionan para verificar el producto esté bien terminado antes de entregarlo al cliente. La 11ª clasificación es de acuerdo con su asociación con el valor del inventario. Dentro de esta categoría se encuentran los costos inventariables y los costos no inventariables. Los costos y los gastos inventariables se conforman por la materia prima directa, mano de obra directa y los costos directos de fabricación. Se relacionan con el valor de los inventarios de materias primas, productos en proceso y productos terminados. Los costos y los gastos no inventariables son aquellas que no están asociados con los valores de los inventarios. Estos son los gastos de administración, de venta y los gastos financieros. Por último, encontramos la 12ª clasificación, que es de acuerdo con su relación con el medio ambiente, que los costos de capitales garantizan la buena utilización de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente en el proceso de producción de un producto.
Después de analizar estos 12 puntos, podemos concluir que los costos son muy importantes a la hora de tomar decisiones en el campo de ingresar o retirar un servicio o un producto del mercado. Tener conocimiento de estos costos, su comportamiento y clasificación, se podrá diseñar estrategias de mercados o proyectos de desarrollo para garantizar el crecimiento de la compañía en el mercado. Muchas gracias por ver este video. Esta es una introducción a los costos de una empresa, cómo se clarifican y cómo sirven. Recuerden que este canal se dedica a tratar temas relacionados con las ciencias económicas. Por favor, suscríbete, dale me gusta, comparte con todos tus amigos y colegas. También me pueden dejar sugerencias en los comentarios sobre otros temas que deba realizar o pueden escribir al correo que está en la cajita de descripción. No siendo más, me despido. Nos vemos en un próximo video.